y particularmente dentro del derecho de obligaciones. Para comprender la responsabilidad civil es indispensable que iniciemos con el concepto de obligación jurídica. Bueno, ¿qué es la obligación jurídica? La tradición romana la define como un vínculo jurídico que establece una relación relevante para el ordenamiento jurídico. Este vínculo une a dos sujetos, claramente ya diferenciados. Tenemos el acreedor y el deudor. El acreedor o sujeto activo, quien tiene el poder jurídico de exigir una conducta. El deudor o sujeto pasivo es quien está obligado a cumplir una prestación. Listo. Podemos decir también que la obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer. Y es importante resaltar que no necesariamente tiene su origen en un contrato. El derecho reconoce múltiples fuentes. Ahora bien, cuando el deudor incumple con la prestación que le corresponde, el acreedor puede acudir al Estado o a un ente judicial a través de la acción procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que la jurisdicción interviene para exigir de manera coactiva el cumplimiento o la reparación del daño causado. Aquí aparece un elemento decisivo. ¿Cuál es el elemento decisivo? Es el patrimonio del deudor. ¿Qué se entiende como patrimonio? El patrimonio es un atributo de la personalidad y se entiende como una prenda general de garantía que tienen los acreedores para asegurar la satisfacción de sus derechos. En este marco conceptual surge la responsabilidad civil, que puede definirse en términos generales como el área del derecho privado que estudia los hechos, acciones, omisiones que causan daños o perjuicios a las personas y que al contrariar el ordenamiento jurídico generan la obligación de reparar tradicionalmente. En este ámbito se ha denominado el hecho ilícito. Bueno, dentro de las obligaciones encontramos la clasificación de la fuente de responsabilidad civil, aunque algunas sostienen que debería existir una única responsabilidad. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que todo daño injustificado debe repararse. En la práctica y con fines pedagógicos, la responsabilidad civil se define en tres grandes grupos: responsabilidad civil precontractual, responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. En nuestro Código Civil colombiano, la clásica del derecho romano establece en los artículos 666, 1494 y 2302 que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. A partir de estas fuentes ya definidas, surgen categorías que abordaremos a continuación. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual nace cuando existe un incumplimiento total o parcial de una obligación, previamente pactada dentro de un contrato válido. Su fundamento se halla en el artículo 1602 del Código Civil, el cual establece ¿qué nos establece? Que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. ¿Qué quiere decir esto? Que implica que las partes quedan obligadas a cumplir estrictamente lo pactado y el incumplimiento de este genera el deber de indemnizar. Como segundo, vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad civil delictual o aquiliana. ¿Qué quiere decir? Que tiene lugar cuando una persona causa un daño a otra sin que exista una relación contractual previa. Aquí podemos decir que la obligación de reparar surge por infringir una norma jurídica o por cometer un hecho ilícito. Decimos que este tipo de responsabilidad se basa en el principio universal de que todo daño causado a otro debe repararse, aunque no exista contrato. Como en tercer lugar vamos a hablar de la responsabilidad civil precontractual, que nos dice: esta se presenta antes de la celebración de un contrato, durante la fase de negociación. Un ejemplo típico lo encontramos en la seriedad de la oferta.
regulada en el artículo 845 del Código de Comercio. Una oferta puede vincular a la persona incluso antes de que exista el contrato y su incumplimiento genera responsabilidad. Esta responsabilidad generada, que estamos hablando de la precontractual, se rige por los principios de la buena fe, la lealtad y la prohibición del abuso del derecho. A este fenómeno de la prohibición del abuso del derecho también se conoce como in contraendo. Ahora vamos a abordar los elementos comunes de la responsabilidad civil. Estos elementos nos dicen que independientemente de que la responsabilidad sea contractual, extracontractual o precontractual, para que surja la obligación de reparar, deben concurrir tres elementos esenciales. ¿Qué elementos? Bueno, el primero es el hecho o conducta culpable o riesgosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe existir una acción u omisión antijurídica atribuible a una persona. Esta conducta puede ser culposa, dolosa o simplemente riesgosa, dependiendo del caso y del régimen aplicable. En segundo lugar, vamos a hablar del daño o perjuicio concreto. Es indispensable que exista un daño real. Este daño puede recaer sobre un bien, un interés legítimo o un derecho de la víctima. Este daño puede ser patrimonial, físico o moral, o incluso en la afectación de índole extrapatrimonial. En tercer lugar, vamos a hablar del nexo causal. ¿Qué quiere decir el nexo causal? El nexo causal se trata del vínculo que conecta la conducta con el daño. Sin nexo causal no hay responsabilidad. Debe demostrarse que el daño es consecuencia directa de la conducta del agente. Hablemos de la culpa y el dolo. La culpa es el factor de atribución subjetivo más habitual en la responsabilidad civil. Nuestro Código Civil colombiano distingue tres tipos de culpa. Entre esas encontramos, primero que todo, la culpa grave o lata. ¿En qué consiste esta culpa? Esta consiste en no manejar los negocios ajenos con el cuidado que incluso las personas negligentes dan a sus propios negocios. En materia civil hablamos de esta forma de culpa equivalente al dolo. En segundo lugar encontramos la culpa leve. Es la falta del cuidado y la diligencia que una persona ordinaria emplea en sus negocios. ¿Qué nos quiere decir? Que corresponde al estándar del buen padre de familia o de la diligencia mediana. En tercer lugar encontramos la culpa levísima. Esta es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus asuntos más importantes. En otras palabras, se contrapone a la suma diligencia, en este caso el dolo. El dolo, por su parte, según el Código Civil, es la intención positiva de causar daño a la persona o propiedad de otro. Hablemos del daño. El daño en términos del Código Civil puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial se distinguen dos categorías. Bueno, hablemos de la primera, el daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Es la pérdida o detrimento económico que se produce por el incumplimiento o cumplimiento imperfecto de la obligación. En segundo lugar, hablemos del lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Este nos dice que corresponde a la ganancia que la víctima deja de percibir como consecuencia del hecho que causa la responsabilidad. En tercer lugar, encontramos el perjuicio moral. ¿Qué quiere decir el perjuicio moral? Es la afectación psicológica o emocional sufrida por la persona. Esto incluye, digamos, un ejemplo, el dolor ocasionado por lesiones o la aflicción por la muerte de un ser querido. En pocas palabras, la responsabilidad civil es un conjunto de reglas que permiten asegurar a quien causa un daño, ya sea por culpa, dolo o infracción del ordenamiento jurídico, debe repararlo, garantizando así la protección de los... El nexo causal es la relación de causalidad o enlace que debe existir entre el hecho y el daño. Si este nexo se rompe por alguna causa extraña, la responsabilidad no se configura. Ahora bien,
Continuando con nuestra exposición, vamos a revisar los tipos de responsabilidad. Aquí debemos tener en cuenta que cada uno de estos tipos tiene unas reglas especiales. El primer tipo de responsabilidad es la responsabilidad civil contractual. El artículo 1604 de nuestro Código Civil establece la regla de graduación de la culpa según el beneficio que el contrato reporte a las partes. Para ello aquí vamos a identificar tres tipos de culpa. Está la culpa lata o grave, que aplica en contratos que solo son útiles para el acreedor. Un ejemplo de ellos es la donación. También tenemos la culpa leve, que aplica en contratos de beneficio recíproco para ambas partes. Un ejemplo es la permuta o la compra-venta, establecidas en el artículo 1955 de nuestro Código Civil. Y finalmente tenemos la culpa levísima, que aplica en contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Por otra parte, en materia contractual también se distinguen entre dos obligaciones: obligaciones de medio y obligaciones de resultado. En las obligaciones de medio tenemos que el deudor se obliga a actuar con la debida diligencia y cuidado, pero no garantiza el resultado. Por ejemplo, profesiones ejercidas por abogadas o médicos. Aquí el acreedor tiene la carga inicial de probar la culpa del deudor. Y las obligaciones de resultado. El deudor está obligado a garantizar la prestación perseguida por el acreedor. En estos casos se presume la culpa y al acreedor le basta probar el contrato, el incumplimiento y el daño. De ahí se deriva un tema que debemos abordar y son las soluciones y acciones. Aquí, ante el incumplimiento contractual, el contractuante cumplido puede solicitar una acción resolutoria establecida en el artículo 1546 de nuestro Código Civil, donde se debe presentar la resolución del contrato, sea la terminación, el incumplimiento forzado de la obligación principal y la indemnización de prejuicios, sea daño emergente y lucro cesante. También debemos tener en cuenta que cuando el deudor se constituye en mora, según lo establece el artículo 1608 del Código Civil, se presenta un incumplimiento calificado que permite el cobro de perjuicios, exige la cláusula penal e invierte la carga de riesgo sobreviniente, establecida en el artículo 1609 del Código Civil. Continuamos con el segundo tipo de responsabilidad, y es la responsabilidad civil extracontractual. Esta responsabilidad se fundamenta en el deber general de no causar daño a otro. Normativamente, esta se encuentra fundamentada en el artículo 2341 de nuestro Código Civil, que obliga a la indemnización a quien ha cometido un delito o un cuasi delito que ha inferido daño a otro. El delito implica daño realizado con dolo, que quiere decir con intención, y el cuasi delito implica un daño realizado con culpa, donde se va a presentar negligencia, imprudencia o impericia. También es relevante que revisemos el artículo 2356 del Código Civil, que establece que todo daño imputable a malicia o negligencia debe ser reparado. Ahora bien, de esta responsabilidad se derivan tres tipos: el hecho propio, hecho ajeno y hecho de los bienes y animales. Tenemos la responsabilidad por hecho propio. Esta responsabilidad es una responsabilidad directa, proviene de actos personales de la gente según el artículo 2341 del Código Civil, se aplica a personas naturales capaces o relativamente capaces mayores de 10 años. Como segundo tipo tenemos la responsabilidad por el hecho ajeno, que es una responsabilidad indirecta. Esta se presenta cuando se responde por el hecho de personas a cargo, es decir, menores de 10 años o dementes a cargo de tutores o dependientes. Finalmente, como tercer tipo, tenemos la responsabilidad por el hecho de los bienes y animales, regulada en los artículos 2350 o 2353 del Código Civil, por ejemplo, la ruina de un edificio. En este apartado, es importante que abordemos el tema de actividades peligrosas o riesgosas. ¿Qué dice la jurisprudencia? La jurisprudencia ha desarrollado la figura de la responsabilidad por actividades peligrosas según lo establece el artículo 2356 del Código Civil, entendidas como aquellas que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminentes la ocurrencia de daños
Uno de estos ejemplos es la conducción de vehículos automotores. En estos casos se aplica la presunción de la culpa, lo que favorece a la víctima en la demostración de la responsabilidad, aunque la Corte Suprema de Justicia sostiene que sigue siendo una responsabilidad subjetiva, facilitada y no objetiva pura. Por otra parte, en este tipo de responsabilidad también encontramos las soluciones y acciones, según el artículo 2344 del Código Civil. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí está. La obligación es la indemnización justa para proteger los derechos de los afectados. Si el delito o culpa es cometido por dos o más personas, cada uno de ellos será solidariamente responsable de todo tipo de prejuicio. Buen día. Voy a explicar dos elementos de la responsabilidad civil, la exoneración y la prescripción. Entonces, iniciando con la exoneración de la responsabilidad, sabemos que tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual, el deudor puede liberarse de la obligación de indemnizar al probar la ruptura del nexo causal. ¿Cómo lo puede hacer? Utilizando la causa extraña. Pero, ¿cuáles son los elementos de la causa extraña para poder entenderla mejor? Son los siguientes: fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero y culpa de la víctima. El artículo 64 del Código Civil nos define al caso fortuito como un hecho imprevisible e irresistible, es decir, que no había posibilidad de evitarlo. Como ejemplo de ello tenemos el terremoto, un naufragio, es decir, algo que no se podía evitar. Por lo tanto, el deudor no tenía la manera de cumplir su obligación porque este hecho imprevisible no se lo permitía. Es así como él se libera de toda responsabilidad por el incumplimiento de esa obligación. Sin embargo, el deudor no se libera tan fácilmente de esta responsabilidad, pues él debe probar el caso fortuito que no le permitió cumplir con su obligación. Esta información la encontramos en el artículo 1733 del Código Civil. Siguiente elemento de la exoneración de la responsabilidad: el hecho de un tercero. Básicamente consiste en la intervención de una persona que es ajena a la obligación. Obviamente este sujeto es distinto al acreedor o al deudor. Su actuar imposibilita, impide o atrasa el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Culpa de la víctima. Si el que ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente, la apreciación del daño se ve reducida. Esto lo vemos en el artículo 2357 del Código Civil. Dicho de otra manera, cuando la víctima contribuye en causar su propio daño, la ley no elimina la totalidad de la responsabilidad del demandado, pero sí ordena reducir la indemnización según el grado de daño que la víctima haya causado. Ahora pasaré a explicar lo que es la prescripción de la acción de reparación, que básicamente es el tiempo máximo o plazo que una persona tiene para demandar judicialmente la indemnización de los perjuicios que se hayan causado en su contra debido a un daño. Cuando hablamos de la responsabilidad contractual, nos referimos a que se ha generado formalmente un acuerdo entre las partes y una de ellas incumplió con su parte del acuerdo. Entonces, la otra parte tiene la posibilidad de demandar ese incumplimiento y reclamar los perjuicios generados en su contra ante un juez. Pero
el tiempo máximo que tiene para hacerlo son 5 años. Es decir, que si pasado este tiempo no lo hace, pierde la oportunidad de resarcir esos daños por medio de una demanda. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, es decir, un daño generado por fuera de un contrato, el tiempo máximo para que la acción prescriba depende. Si hablamos de un hecho constitutivo de un delito, la acción civil que se ejerza en el proceso se regirá por la regla general de los 10 años, pero hay que tener en cuenta que esto aplica para los hechos posteriores a la vigencia de la Ley 791 del 2002. Por otro lado, las acciones contra terceros, es decir, responsabilidad indirecta, prescriben contados 3 años desde la perpetración del acto. Esta información podemos encontrarla en el artículo 2358, inciso 2 del Código Civil. Continuando con lo que mencionaba mi compañero, quisiera hablar ahora de un aspecto fundamental, la prescripción de acción de reparación. Tenemos dos términos, que es el contractual y extracontractual. En el contractual tenemos en cuenta que generalmente este prescribe 5 años desde el momento del incumplimiento. Por otro lado, tenemos la prescripción extracontractual. Según el artículo 2358 del Código Civil, tenemos dos escenarios. Si el delito es constitutivo, la acción civil que se ejerce en el proceso civil se rige por la regla general de los 10 años. Para este hecho posterior es de la Ley 791 del 2002. Segundo, las acciones contra terceros o terceros responsables, es decir, una responsabilidad indirecta que prescribe 3 años contados desde la perpetración del acto, lo cual está establecido en el artículo 2358 del Código Civil en su inciso segundo. Para explicar mejor este tema, hay dos ejemplos prácticos que me gustaría ejemplificar, y es, imaginemos que Juan tiene un código y él desea donárselo a Paula. En este caso, Paula, la acreedora, es la única que se beneficia y la única responsabilidad de que Juan responda es por una culpa grave. Por ejemplo, si el código se pierde o algo o otra cosa que se haya pactado. Ahora sí, la permuta que está establecida en el artículo 955, en el cual en este sí es un poco más diferente, ya que ambos se benefician. Entonces, al haber un beneficio mutuo, ambos deben responder. Un primer ejemplo en la responsabilidad extracontractual, supongamos, Juan va por la calle y de un momento a otro entra en riña con Mario, pongamos, y este lo golpea. Es una responsabilidad extracontractual, entonces aquí la fuente de la obligación nace por hecho ilícito y debe ser reparado. También se puede generar eso en este caso es un delito, o también se puede generar por un cuasi delito. Y se encuadra claramente la responsabilidad extracontractual, porque claramente no había ningún nexo, ellos ni se conocían, entonces simplemente se generó un daño sin haber un acuerdo previo, por decirlo así. Un tercer ejemplo, ya con una solución procesal, es por ejemplo Pepita. Pepita tenía una deuda con acreedores indeterminados, en este caso A, B y C. Pepita no tiene ninguna forma de responder con este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hay una figura procesal que se llama la insolvencia, la cual ella puede pedirla ante un juez y decirle, no tengo forma de pagarle a mis acreedores. Esto se debe obviamente comprobar, porque en el derecho civil todo se debe comprobar. Entonces, al no tener una prenda, entonces pues se declara insolvente y lo que se hace es llegar a un acuerdo con sus acreedores. Y si no tiene bienes para liquidar, pues no se puede liquidar. Si tiene bienes, se liquidan para pagarle a los diferentes acreedores y ella puede empezar desde cero. Conclusión. Para ir cerrando nuestra presentación, podemos afirmar que la responsabilidad civil es el eje del derecho privado, que busca proteger los derechos de las personas frente a daños que puedan sufrir. Como hemos explicado a lo largo de esta exposición, la responsabilidad civil se activa cuando la conducta es culposa o riesgosa, que genera un daño con un nexo causal. Comprobado con la ley, con diferentes pruebas, que el mismo código también dice.
En los artículos 1606 y 2341 buscan garantizar la reparación, siendo el patrimonio del deudor la última garantía que tiene los acreedores para exigir justicia. En términos más sencillos, la responsabilidad civil opera como una balanza, donde se busca que si hay un daño que se está causando, se busque que haya una reparación. Eso es lo que busca, que como por decirlo así, una balanza, que si hay un peso más, lo que busca es que se repare y vuelva al mismo peso. Finalmente, quisiera dejar como una especie de reflexión, y si vemos el sistema de obligaciones como un ecosistema, la responsabilidad actúa como el mecanismo de autorregulación que se activa cuando un miembro daña a otro. Es la fuerza de la naturaleza que dices, si tomas una energía, es decir, causas un daño, debes devolverlo, debes reparar, asegurando que si causas un daño, se busque reparar y se vuelva al orden de la naturaleza. Espero con esto hayamos explicado todo. Muchísimas gracias por su atención.